El asfalto es una cinta sin fin, una promesa gris que nunca llega a cumplirse. El motor del camión es el único latido que conozco, un ronroneo constante que a veces suena como un lamento. Mis manos, aferradas al volante, conocen cada vibración, cada grieta del cuero gastado. Son las manos de un hombre que ha hecho de la carretera su hogar y ahora su jaula. Cada par de faros que se cruza en la noche es un destello de aquel momento, un fogonazo que me ciega y me devuelve al instante en que todo se rompió. La imagen se repite en mi mente, nítida y cruel, un eco de metal retorcido y un silencio que gritaba más que cualquier sirena. Cierro los ojos un segundo, solo uno, pero es suficiente. El sudor frío me recorre la espalda y el volante se vuelve resbaladizo bajo mis dedos. Las paradas son todas iguales, cafeteras que gotean un líquido oscuro y amargo, camareras con miradas cansadas que no preguntan más de lo necesario. Me siento en la última mesa, la que da la espalda a la puerta, y observo las vidas ajenas pasar a través del cristal sucio. Familias que ríen, parejas que discuten en susurros, mundos enteros a los que ya no pertenezco. El café se enfría en la taza, intacto. El hambre se fue hace mucho tiempo, reemplazada por este nudo en el estómago que nunca se deshace. He aparcado en un área de servicio desierta, bajo la luz parpadeante de un neón que anuncia un motel sin estrellas. El motor está apagado y el silencio es abrumador, más ruidoso que el propio viaje. Sobre el salpicadero, junto a una foto descolorida, descansan las llaves del camión. Brillan débilmente. Sería tan fácil. Dejarlas ahí, bajar y caminar en dirección contraria a la carretera. Convertirme en un fantasma más, una historia que otros camioneros cuentan para asustar a los novatos. Mi mano se acerca a las llaves, los dedos tiemblan ligeramente. Es el final, puedo sentirlo, un último viaje a la nada. Pero entonces, la pantalla del teléfono ilumina la cabina con una luz fría y azul. Un mensaje, un nombre que no esperaba volver a leer y una dirección. Una carga que nadie más quiere llevar, a un lugar del que todos huyen. Y debajo, solo 4 palabras. Es tu última oportunidad. Aquella luz azul era un bisturí neón en la penumbra de la cabina. Cortaba la oscuridad, y con ella, la niebla de mi resignación. Leí las palabras una y otra vez, hasta que dejaron de ser tinta digital y se convirtieron en un pulso, un latido ajeno dentro de mi propio pecho. Es tu última oportunidad. No era una súplica, ni una orden. Era un espejo, un reflejo de la encrucijada en la que me encontraba, no en un mapa, sino en el alma. Las llaves sobre el salpicadero representaban un final, el silencio, el olvido, convertirme en una anécdota contada en voz baja. Pero el mensaje era otro tipo de final. Un final con los faros encendidos, avanzando de frente hacia la tormenta que llevaba tanto tiempo esquivando. La dirección era un desafío, un lugar que encarnaba la misma oscuridad de la que yo huía. Llevar una carga que nadie quería era aceptar el peso que ya aplastaba mis hombros. No era una elección entre seguir o parar. Era una elección sobre cómo sería el final. Podía desvanecerme aquí, bajo la luz moribunda de un motel sin nombre, o podía arder en un último viaje, buscando el amanecer o la colisión definitiva. Un músculo se tensó en mi mandíbula. Mis dedos dejaron de temblar. Se cerraron sobre las llaves con una determinación que creía perdida para siempre. El metal frío no se sintió como una condena, sino como una herramienta. Giré la llave en el contacto. El motor despertó con un rugido sordo y profundo, una bestia que sacudía la cabina y hacía vibrar cada hueso de mi cuerpo. Ya no era un lamento, era una promesa. Puse la primera marcha, y el camión se deslizó fuera de su tumba de asfalto, abandonando la luz parpadeante del área de servicio. Las luces del motel desaparecieron en el retrovisor, y con ellas, el fantasma del hombre que estuvo a punto de rendirse. Ahora solo quedaba la carretera, oscura y expectante, y el peso de una carga que prometía ser mucho más que simple mercancía. El asfalto ya no era una condena, sino un camino. Cada kilómetro devorado no era una huida, sino un paso hacia adelante. El motor ya no cantaba un lamento, ahora respiraba un ritmo nuevo, un pulso firme que acompañaba al mío. Empecé a notar los pequeños detalles que había ignorado durante años. La silueta de una cordillera recortada contra el cielo estrellado, el olor a tierra mojada después de un chaparrón fugaz,
la forma en que la luz de la luna convertía el paisaje en un mundo de plata y sombras. Eran las mismas carreteras de siempre, pero yo ya no era el mismo hombre que las recorría. El primer desafío llegó con el amanecer, en forma de una niebla espesa y lechosa que lo devoraba todo. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, convirtiendo el mundo en un laberinto de fantasmas grises. El instinto me gritaba que parara, que esperara que el sol quemara la bruma, que me refugiara en la seguridad del arcén. Era la misma voz del miedo que me había mantenido prisionero, pero esta vez no la escuché. Reduje la velocidad, encendí todas las luces y agudicé los sentidos. Mis manos no temblaban en el volante, lo sujetaban con la precisión de un cirujano. Cada metro ganado a la niebla era una victoria, una afirmación de que ya no me dejaría cegar por lo que no podía ver. Horas más tarde, bajo un sol implacable, ocurrió. Un coche que adelantaba de forma temeraria, un destello de metal demasiado cerca, el sonido agudo de una bocina que rasgó el aire. La escena fue un calco, un eco perfecto de aquel momento. El sudor frío me empapó la camisa en un instante, y el corazón se me martilló en las sienes. Pude ver el metal retorciéndose, pude oír el silencio ensordecedor que vino después. Pero en lugar de cerrar los ojos, los abrí más. En lugar de frenar en seco, mantuve la trayectoria. Mis nudillos estaban blancos sobre el cuero, pero mi pie se mantuvo firme en el acelerador. Vi el recuerdo pasar de largo por el rabillo del ojo, como un paisaje más, doloroso pero distante, y seguí conduciendo. Por primera vez, no me detuve. No dejé que el fantasma tomara el volante. En la siguiente parada, no busqué la mesa más oscura y apartada. Me senté en la barra, entre el murmullo de las conversaciones de otros viajeros. Pedí un café y un plato de comida caliente, y por primera vez en meses sentí hambre. El calor de la taza se sentía real, un ancla en el presente. La camarera, una mujer joven con ojos vivaces, me preguntó a dónde me dirigía. Dudé solo un segundo. Luego le dije el nombre del pueblo, un lugar del que la mayoría solo había oído hablar en las noticias, y siempre por malas razones. Ella no juzgó, solo asintió, y me deseó buen viaje, como si mi carga fuera la más normal del mundo. Aquella simple interacción, aquel gesto de normalidad, fue como un bálsamo. Al llegar al destino, el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores violentos y hermosos. No era un pueblo fantasma, como había imaginado. Era un lugar herido, sí, pero lleno de gente que se negaba a rendirse. Descargué la mercancía bajo la mirada silenciosa de una docena de personas. No eran armas ni tesoros. Eran equipos médicos, materiales de construcción, cajas de libros para una escuela improvisada. Eran herramientas para empezar de nuevo. Un hombre mayor, con las manos curtidas por el trabajo y la vida, se acercó a mí cuando la última caja tocó el suelo. No me dio las gracias con palabras. Solo puso su mano sobre mi hombro y me miró a los ojos. En su mirada no había lástima, sino reconocimiento. Vio al hombre que había atravesado la noche para traerles un trozo de amanecer. Cuando el primer rayo de sol del día siguiente se filtró en la cabina, el camión estaba vacío. El peso había desaparecido, y con él, la carga que yo había llevado dentro durante tanto tiempo. Me sentía ligero, exhausto pero en paz. La carretera se extendía ante mí, una cinta gris, que ahora parecía llena de promesas. Ya no era una jaula, era libertad. El teléfono vibró sobre el salpicadero, una luz azul en la penumbra creciente. Otro mensaje, unas nuevas coordenadas, un nuevo destino. Pero esta vez, al leerlo, no sentí el peso de una obligación, sino el pulso de una elección. La pantalla brillaba con las nuevas coordenadas, pero ya no sentía el peso de una condena, sino la ligereza de un propósito. El motor arrancó a la primera, con un sonido limpio y seguro. Ya no era una bestia enjaulada, era el corazón de mi nueva libertad. Puse el camión en marcha y me incorporé a la carretera, que se desplegaba ante mí, no como una cinta gris sin fin, sino como un lienzo de infinitas posibilidades. El mundo había recuperado sus colores. El sol de la mañana no era un foco interrogador, sino una caricia tibia sobre el metal y el asfalto. Las sombras de los árboles danzaban a mi paso, y el viento que entraba por la ventanilla traía consigo el olor a pino y a tierra fértil. Me detuve en una pequeña cafetería de pueblo, no por obligación,
sino por deseo. Me senté junto a la ventana y observé. Vi a un niño persiguiendo una pelota, a dos ancianos paseando de la mano, a un mecánico limpiándose la grasa de las manos con una sonrisa cansada pero satisfecha. Ya no eran mundos ajenos, eran parte del mío. La foto descolorida seguía ahí, en el salpicadero. La tomé en mis manos por primera vez en años. El dolor seguía presente, un eco sordo en el fondo del alma, pero ya no era un grito que lo ahogaba todo. Era una cicatriz, una prueba de que había sobrevivido a la herida. Entendí que el verdadero accidente no fue el choque de metal contra metal, sino el momento en que dejé que el miedo tomara el volante y me llevara a un exilio de soledad y silencio. Aquel viaje, aquella carga imposible, no había sido para salvar un pueblo, sino para salvarme a mí. Todos tenemos una carretera que recorrer, una carga invisible que pesa sobre los hombros. Todos conocemos la oscuridad de una noche que parece no tener fin, el susurro del miedo que nos invita a detenernos, a rendirnos en el arcén de la vida. Pero la carretera no es el enemigo, el silencio no es el final, son solo parte del viaje. La verdadera elección no está entre seguir o parar, sino en decidir qué clase de conductor queremos ser, aquel que huye de la tormenta o aquel que la atraviesa, sabiendo que al otro lado, siempre, sin excepción, espera la luz, porque el destino nunca está en el mapa, sino en la decisión de seguir conduciendo, hasta que la noche se rinda y nos devuelva el amanecer.